Vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio inicial para entrar en el tema de fuentes conmutadas. Es un circuito básico que de ahí parte para hacer el análisis de circuitos más complejos. Este ejemplo es la siguiente. Tenemos una fuente de voltaje SD, una carga resistiva, recordando que para fuentes de voltajes, fuentes de energía que provienen de energía de CD, pues las bobinas representan realmente un cortocircuito y los capacitores representan circuitos abiertos. Por ese motivo, todas las cargas son representadas como resistivas, ¿no? O sea que esto realmente pues no hay necesidad de considerarlo. Entonces todas las cargas para fuentes de CD todas van a ser resistivas, ¿de acuerdo? Por ese motivo aquí tenemos una fuente que vamos a convertir esa energía de CD a otra fuente de energía de CD a través de un interruptor. Este interruptor pueden ser cualquier transistor, puede ser BJT o MOSFET. Bien, vamos a resolver este problema. Lo que queremos saber que si cómo yo varío el tiempo de encendido con respecto al periodo, controlaría yo de esta manera el voltaje de CD o voltaje promedio en la carga. Es decir, con el tiempo de encendido controlo el flujo de energía de la fuente E hacia la carga, repitiendo que la fuente de la energía es de CD. ¿Sí? Un parámetro que hay que considerar es la siguiente. Cuando está esta energía presente en la carga, significa que mi transistor está encendido, o sea, el interruptor está cerrado. Cuando está apagado, que ese es este tiempo, ese es el tiempo T off, significa que mi interruptor está abierto, ¿sí? Que no transfiere energía de la fuente E a la carga, no hay. Ahora, si yo tomo en cuenta nada más el tiempo de encendido, que es con respecto al periodo, es decir, tomo en cuenta el tiempo de encendido con respecto al periodo, a esto se le llama ciclo de trabajo, que puede estar representado con los siguientes símbolos o tipo de letra, ¿no? La D mayúscula o la delta minúscula de la letra griega. Bien, pues por lógica también podemos decir que el T-on más T-off es igual al periodo. Recuerden que aquí ya comienza a repetirse la señal, por eso se llama una señal periódica. Ahora, si yo saco la inversa del periodo, esto va a ser igual a la frecuencia que nosotros conocemos como frecuencia de conmutación. Este transistor conmuta de encendido a apagado, ¿sí? Se pueden tener esas simbologías. Entonces, vamos a proceder con esa pequeña explicación. Vamos a calcular entonces el valor promedio. Vamos a considerar el valor promedio que me están pidiendo acá y el valor eficaz, pues las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Sabemos que mi voltaje promedio es igual a 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta, en este caso, el tiempo de encendido, ¿sí? De mi voltaje que está en ese intervalo por la diferencia del tiempo. Y el valor eficaz, recuerden que es 1 sobre el periodo, raíz cuadrada, integral del voltaje al cuadrado por dt. Esas serían las ecuaciones, ¿no? Y también me piden la eficiencia o rendimiento del convertidor. Recuerden que la ecuación matemática que tengo que tener presente es el inciso A, inciso B, inciso C sería la eficiencia o rendimiento de potencia de salida
entre la potencia de entrada. Esto me llevaría a decir que mi potencia de salida debería ser, como estoy en el lado de la carga, ¿verdad? Estoy en el lado de la carga, entonces aquí tengo presente V sub 0 y la R, entonces aquí sería decir igual a V sub 0 al cuadrado entre R sub 0. ¿Sí? Y la potencia de entrada, pues estoy tomando en cuenta mi entrada, que va a ser igual a E por la corriente que la está atravesando. Ahora, de esta ecuación, pues la R vale, dijimos que vale, aquí está de 10 ohmios, ¿verdad? 10 ohmios, entonces decimos 10 ohmios, pero mi voltaje de salida, si nos damos cuenta, me están diciendo en el problema que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de alimentación menos la caída de tensión en el interruptor, que vale 2 voltios. Por lo tanto, mi voltaje de salida para el tiempo de 0 a t-on va a ser igual a E menos el voltaje del interruptor. Esto es para de 0 a t-on, ¿sí? Ahora, este que está aquí, pues la E ya sí sabemos que vale 220 voltios, pero la I va a ser igual a la E menos el voltaje del interruptor entre R, ¿verdad? Entonces ya tenemos, entonces ese es el planteamiento que hay que hacer y proceder a calcularlo. Vamos entonces a calcular. Entonces definimos la resistencia de carga. Entonces vamos a ponerle como R sub 0 igual a 10 ohmios está, 10 ohmios. Ahora vamos con la frecuencia de conmutación, que en este caso vale 1 kilohercio, ¿no? Fc igual a 1 kilohercio, ahí está. Vamos ahora con la otra, que sería control T, sería la caída de tensión en el switch, ¿va? En el interruptor. Entonces aquí sería la caída de tensión en el switch o interruptor es igual a 2 voltios. ¿Qué más no me falta? Me falta lo que es el voltaje de entrada, ¿no? Control T, voltaje de entrada igual a, este sería voltaje de entrada, la letra E mayúscula, ¿verdad? Igual a 220 voltios, ahí está. ¿Qué más me falta? El ciclo de trabajo. Control T, ciclo de trabajo. Esta sería la letra D mayúscula igual a 0.5. Y por último me falta el voltaje en la carga, ¿no? Control T, voltaje en la carga. Voltaje en la carga sería igual a la letra E menos el voltaje en el interruptor, que esto básicamente me va a dar igual a 220 voltios. Bueno, ahí están todos los datos de entrada, ¿no? Esos son datos, vamos a poner en mayúscula, datos de entrada. Todo eso es lo que acabamos de sacar de la parte propuesta, ¿no? Entonces aquí lo interesante del objetivo es, repito,
pues ver cómo se transfiere la energía de entrada a la salida a través del control del tiempo de encendido del interruptor, del ciclo de trabajo del interruptor. Entonces procedemos, ¿no? Solución, vamos a poner solución, inciso A, ¿sí? Entonces inciso A, me piden el valor promedio de salida, pues es muy sencillito, o sea, ya tenemos las ecuaciones vistos anteriormente. 1 sobre el periodo, ya está definida todos los, a ver, periodo, no, creo que no está el periodo acá, ¿verdad? No, entonces ahorita lo calculamos por 0 a T-on por el voltaje en la carga, ¿sí? Por la diferencial del tiempo. Ahí vamos a marcar un error. Voy a poner acá. Me falta calcular el periodo. El periodo, recuerden que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia de conmutación. Voy a ponerle en milisegundos, ¿vale? Ahí está. Me falta calcular el T-on. Recuerden que el T-on, aquí está, tengo ya lo que es el ciclo de trabajo y tengo el periodo. Puedo calcular la T-on. Entonces T-on es igual a ciclo de trabajo por el periodo, ¿verdad? Entonces pasamos por acá. T-on es igual a D por el periodo. Esto va a ser igual, lo voy a poner también en milisegundos, ¿vale? Ahí está. Ahora sí me da el voltaje promedio. Voy a ponerlo acá, voltaje promedio, y lo voy a pintar para que se diferencien de los demás textos en amarillo. Ahí está el inciso A. Vamos con el inciso B. Control T. El voltaje, bueno, aquí era voltaje promedio. Este es el voltaje eficaz, ¿vale? Pues hacemos lo mismo, que RMS de salida va a ser igual raíz cuadrada. Recuerden que ya pusimos aquí la ecuación, ¿no? Aquí está, raíz cuadrada. Voy a copiar esto, si lo tengo para que escribo todo completamente, ¿no? Este va a ser el cuadrado, y tenemos que mi valor va a ser igual 154. Entonces aquí lo voy a poner igual, aquí voltaje RMS de salida igual, voy a pintar para que se vean, sobresalgan, ¿no? Ahí está. Por último, vamos con la eficiencia. Convertidor. Igual tenemos aquí la ecuación, la eficiencia igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces vamos a calcular las potencias, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Potencia de salida, vamos a empezar. Lo vamos a denotar con la letra mayúscula P de salida. Recuerden que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? O voltaje al cuadrado entre resistencia.
Entonces, como tenemos las formas de onda, aquí están, sería esta por esta, si sería voltaje por corriente, ¿no? O esta al cuadrado entre R. Entonces voy a tomar en cuenta esta forma de onda de voltaje, que es la que voy a elevar al cuadrado entre R, ¿sí? Pero como estoy hablando de formas de onda, entonces estoy hablando de una integral. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esto que está acá, voy a pegar acá 1 sobre el periodo de 0 a t on, ¿verdad? Del voltaje en la carga, que ya recuerden que es la carga, aquí estoy restando 220 menos 2 voltios, entonces esto lo voy a elevar al cuadrado, ahí está, y lo voy a dividir entre la resistencia, ¿verdad? Entonces esto cuánto me va a dar, vamos a ver, lo voy a poner en kilowatts, ¿sale? Ahí está, me da de 2.376 kilowatts. Es decir, mi potencia de salida es igual. Voy a poner aquí lo pongo nada más para colorearlo, ¿no? Que diferenciarlo de los demás. Ahí está. Potencia de entrada, ¿vale? Igual, vamos a hacer lo mismo, la nueva ecuación. Recuerden que aquí que el voltaje de entrada si es constante, es que aquí es 220 voltios constante y sonante. Lo que es diferente es la forma de corriente que la atraviesa. ¿Cómo es la forma de corriente que la atraviesa? Aquí la tenemos, ¿sí? Aquí la tenemos. Por lo tanto, aquí por ejemplo esta letra E, bueno, aquí hay un error. Esta letra E no sería la E, sería E menos el voltaje del interruptor entre R sub 0. Entonces esta es la que tengo que usar, multiplicando esta figurita, multiplicando por la E, sería la potencia de entrada. Vamos a ver cómo es esto. Potencia de entrada igual, integral, ¿verdad? Tengo un solo periodo, de 0 a t on, nuevamente recuerden, de 0 a t on, ¿sí? Pero aquí va a ser voltaje por corriente. Es el voltaje, la letra E, ya recuerden que es porque es la entrada. Aquí está, es la entrada, ¿sí? Constante y sonante, que multiplica por la corriente. Pero la corriente va a ser igual al voltaje en la carga, ¿sí? Entre la resistencia, ¿vale? Esa sería la corriente que atraviesa el circuito. ¿Sí? Esto me va a dar igual, vamos a poner en kilowatts, potencia de entrada, lo voy a poner también, y ya casi terminamos, ¿no? Ahí está, 2.398. Por lo tanto, la eficiencia o rendimiento queda de la siguiente manera. La letra N igual potencia de salida entre potencia de entrada que es de 0.99, es decir, de 99.1%, ¿no? Entonces aquí tengo la eficiencia, ¿va? Que es igual a esto, y si fuera en porcentaje, vamos a ver si me lo permite poner en porcentaje, no, ahí sí no se lo puede poner, sería por 100, pero vamos a dejarlo así, 0.99%. 0.99, perdón, de eficiencia, o 99.1%, o sea, es de alta eficiencia. Ahora, esto ya lo terminamos, vamos a comprobarlo, ¿verdad? Que el voltaje promedio es de 109 voltios, pero vamos a usar el multisim. Vamos a ver, aquí está multisim, yo lo tengo preparado. Aquí tengo los 200 voltios, 220 voltios, el interruptor. Si le doy doble clic,
aquí le puse yo un valor de resistencia de 92 miliohmios cuando está cerrado, ¿verdad? Que eso va a propiciar que tenga una caída de tensión de 2 voltios aproximadamente, ¿sí? Aquí tengo este circuito modelo del multisim para generar un PWM, y a este es lo que me dice que voy a tener un ciclo de trabajo de 0.5. Es una relación directa de, si le pongo 0.4 sería el ciclo de trabajo de 0.4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a poner 0.5, ahí está. Y la rampa le digo que vaya desde 0 a 1, ¿verdad? De 0 a 1, ¿sí? Para que va a un valor mínimo de 0, máximo de 1 voltio, ¿no? Entonces aquí cuando tengo 0.5 pues es 50%, ¿vale? Y el nombre de este circuito es el PWM y ustedes lo pueden encontrar si se van acá en Power, se van en lo que es Power Controladores, PWM, y ahí lo encuentran, ¿sale? El interruptor, ¿dónde lo van a encontrar? Pues lo encuentran como en donde dice nuevamente potencias, circuitos de potencia, interruptores, transistores, y ahí lo encuentran, ¿vale? Y la fuente, pues ya saben dónde se encuentra la fuente, ¿no? La fuente está en source, fuentes de voltajes, señales de fuente de voltajes y un voltaje interactivo, ¿no? Listo. Ya tenemos todo. Vamos a simularlo. Análisis de simulación. Ponemos acá. Podemos dejarlo así como está, ¿no? No hay problema. Salvamos. Y la corremos. Quiero comprobar que el PWM que está entrando por acá sea del 50%, ¿no? Y que mi voltaje de salida pues que se vea aquí también. Y aquí está. ¿Sí? Tenemos la señal. Acá. Ahí está. Son 100 volts por división en la roja. 100, 200, 218 voltios aproximadamente, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, 218, 217.99 voltios, o sea, es correcto, ¿no? Y el interruptor pues se está encendiendo y apagando con un voltaje de 1 voltio, ¿no? 1 volt por división. Bien, estamos trabajando perfectamente. Luego ahora lo otro son 200 microsegundos por división, 200, 400, 500 microsegundos, o sea, 0.5 milisegundos. Es decir, que es correcto lo que hicimos acá, que el periodo fue de 0.5 o 500 microsegundos, ¿no? ¿Cuánto si lo pongo yo en micros? Serían 500 microsegundos, que es lo que equivale lo que está usando acá el multisim. 100, 200, 400, 500 microsegundos el tiempo de encendido, es correcto, ¿no? Ahora, pero también podemos hacer lo siguiente. Cambiamos la simulación y lo vamos a donde dice un barrio transitorio. Vamos a aquí, por ejemplo, vamos a meter acá en este cuadro el voltaje de carga, ¿no? El voltaje de out. Aquí está. Lo metemos para acá. Ahí está. Y salvamos, ¿sale? Aquí ya no hay más. ¿Sí? Salvamos y ahora sí la corremos. Y se va a abrir esta pantalla nueva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, aquí sí necesito yo correrla más, porque aquí debería meterlo diferente, ¿no? No sé si hay condiciones iniciales diferentes. Punto 2, punto 3, está más o menos. Vamos a dejar que corra más. Vamos a ver si el problema es que tengo varias. Vamos a ver.
Ahí está, es correcto, ¿no? Como que aquí tengo condiciones iniciales, pero aquí ya se compone el ciclo de trabajo, ¿no? Ya está 50% de encendido, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, pero me interesa hacer lo siguiente. Quiero comprobar que sí el voltaje promedio es de 109 voltios usando el multisim. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a donde dice adicionar trazos. Aquí está. Y le vamos a decir que quiero que yo agregar el valor promedio, así como aquí está en una gráfica existente. Este ya está existe, que no me ponga otra gráfica nueva, sino que lo dibuja aquí mismo. Entonces la voy a decir, ¿sabes qué? Ocupo el valor promedio. Aquí está el valor promedio. Aquí está. Y le voy a decir de este señal. Ahí está, valor promedio de voltaje de salida. Entonces le digo calcular. Ahí está. Vamos a ver, voy a recorrer la medición. Lo voy a poner aquí, donde el valor máximo y el valor mínimo, donde ya casi ya está estable, ¿no? Vamos a ver en la parte intermedia. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a medir qué voltaje hay acá. Y vemos que el voltaje promedio de la Y2 es 110 voltios. O sea que para este ciclo de trabajo del 50% efectivamente coincide el multisim, más o menos, de valor máximo al valor mínimo y valor a ojo o en cubero, ¿no? Ahí lo estoy poniendo. Ahí está, 110 voltios, que coincide más o menos con el voltaje calculado matemáticamente. Pues bien, esta es la relación de análisis del primer convertidor básico usando multisim y MATCAT. Espero que esto les sirva como una guía de introducción a lo que son fuentes conmutadas. Pues nos vemos en el siguiente video.